Buenos días, iglesia. Un placer de verdad de corazón estar nuevamente con ustedes. Espero que estén en sus casitas con su familia, con un corazón bien dispuesto para aprender del Señor, para amarle y buscarle, porque hoy continuaremos con el estudio de los atributos, en este caso con la inmutabilidad de Dios. Y no hay duda, iglesia, que conocer a Dios es el propósito final de nuestras vidas. Fuimos creados para eso, para tener una relación íntima con Él. Y lamentablemente a causa del pecado se distorsionó su imagen, su voluntad, sus planes. Y no existe ninguna otra forma, como lo hemos dicho antes, que el ser humano pueda conocerle verdaderamente, sino que es porque Él en su infinita soberanía determinó revelarse a los seres humanos, a nosotros, a través de la escritura, como una revelación especial. Y es en esa revelación que podemos poco a poco ir conociendo de Él en una manera, iglesia, porque comprendemos que en su infinitud, que ya hemos aprendido un poco, hemos reflexionado, interiorizado en ese aspecto, en la infinidad del Señor, sabemos que está fuera de nuestro alcance el conocimiento total como seres creados, ¿verdad? Sin embargo, pues hay quienes afirman hoy que Dios no se puede conocer, que es imposible. ¿Y qué sabemos nosotros que somos sus hijos? Que Él encarnó en la persona de Cristo Jesús para que nadie tuviera excusa. Así que vamos a reflexionar, vamos a iniciar reflexionando en el capítulo de Jeremías 9:24, que dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En ese capítulo 9, iglesia de Jeremías, al menos en Reina Valera, hay un título que es muy revelador cuando empieza este capítulo. Dice: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Y lo menciono para que antes de empezar en este atributo nos ubiquemos un poco. Es cierto que nuestro orgullo en algún momento hace alarde de algunas cosas. Pueden ser de nuestros estudios, de nuestra inteligencia, de un hogar perfecto, de un matrimonio perfecto, de qué sé yo, cuántas cosas, de los hijos también. Pero en este capítulo 9, cuando el Señor dice que si algo hay que de alabarse, que nos alabemos porque le conocemos, Él empieza a hablar. No se alabe el sabio de su sabiduría, es Dios mismo hablando. No se alabe el valiente de su valentía, ni el rico de sus riquezas. Solamente alábense de entenderme y de conocerme. Podemos ver, iglesia, entonces la importancia que requiere hoy escuchar con un corazón dispuesto sobre quién es Dios, ir conociendo un poquito más allá y sobre todo vivirlo, ¿verdad? Vivirlo, hacerlo vida en cada uno de nuestros pasos. Es más, hagamos nosotros cuestionamientos antes de iniciar. Quizá como hijos de Dios en el camino de la santidad, formando el carácter de Cristo en nosotros, nos ha cambiado la perspectiva de nuestros principales intereses. Es decir, si antes mi interés era trabajar y trabajar, qué sé yo, para hacer dinero, para mantener mi hogar, ya esa perspectiva, ese interés primordial, ese tiempo que ocupaba en aquello que para mí era muy importante, cuando conozco al Señor, cuando el Señor me rescata, ese interés se desplazó, porque es importante de alguna forma
que nosotros nos ocupemos en lo que nos ha dado el Señor, que tengamos buena mayordomía, cuidar nuestro hogar, cuidar nuestros bienes, pero no siendo eso un interés primordial. Nuestro interés, iglesia, tiene que ser conocer al Señor, porque para eso fuimos creados. Entonces, la pregunta es esa: si usted y yo hemos caminado con el entendimiento del Espíritu Santo, sí o sí dejamos atrás aquello que eran nuestros intereses primordiales para entronar a nuestro Dios en su lugar correcto y en el lugar que Él demanda, por cierto. Cuando esto es un proceso real, un proceso genuino dentro de nosotros, entonces es cierto que cuando vamos a su palabra y podemos descubrir a este Dios verdadero, se nos ensancha el alma, nos da alegría, lloramos de ese gozo tan grande de ver quién es nuestro Dios, quién es el que nos ha salvado y quién es el que permanece hasta el fin de los tiempos. Bueno, ese es el gran tesoro, iglesia, que debemos de perseguir. Esa es la gloria que Él nos regala, y en mi humilde opinión pienso que ese es el verdadero significado de la felicidad que muchas personas andan buscando, ¿verdad?, del día de hoy. Y entonces, para iniciar en esta serie de los atributos de Dios, llamados así por muchos estudiosos únicamente para una cuestión de estudio, otros resisten esta postura y prefieren llamarle perfecciones. Entonces, no importa cómo le queramos llamar, iglesia, perfecciones, atributos, cualidades, características, lo cierto es que le pertenecen al Señor y es importante que los conozcamos. Vamos a hablar de su inmutabilidad. ¿Qué quiere decir la palabra inmutable? Bueno, en un diccionario corriente, en una definición básica, nos dice que inmutable significa que no puede cambiar en esencia, que nada externo tampoco lo puede hacer cambiar. Como en el diccionario bíblico es un poco más amplio, podemos ensanchar este concepto, esta descripción con el diccionario bíblico, porque nos dice que esta palabra inmutable significa no estar sujeto a ningún cambio. No crece, no evoluciona, no envejece. ¿Y qué produce esto? Bueno, que es una característica que distingue al creador de lo creado. Todo lo creado está sujeto a cambio, ¿cierto? Nosotros estamos sujetos a cambio. Pensemos por un momento qué conocemos nosotros, qué está a nuestro alrededor que no cambie. Ni siquiera podemos decir que un objeto inanimado, ¿cierto? Porque con el paso del tiempo hay deterioro y, por supuesto, produce cambio. Inclusive en la física, iglesia, que es la ciencia que estudia todo el universo, todo lo que tiene que ver con energía, con materia, con tiempo y con espacio, en sus definiciones más serias de estos conceptos, dice que todos ellos están sujetos a cambio. Usted puede buscarlo ahí, puede poner la palabra energía, materia, tiempo, espacio, y todos van a decir que está sujeto a cambios. Es decir, que es mutable, solo el Señor es inmutable. ¿Qué nos dice esto? Que entonces podemos afirmar que es una cualidad única de nuestro Dios. Nadie más la tiene. Y vea qué curioso, hasta en los buscadores más conocidos, usted si tiene internet en su teléfono inteligente, en su computador, usted coloca la palabra inmutabilidad y le va a salir una descripción que dice que es un atributo único de Dios. Por supuesto, nosotros, iglesia, buscamos siempre el sustento bíblico. El sustento bíblico es quien nos va a dar la claridad, porque se convierte en una doctrina si lo encontramos a lo largo del canon bíblico. Empecemos con Éxodo 3:14, que dice: respondió Dios a Moisés y dijo: yo soy el que soy. Esta respuesta de Dios a Moisés tiene que ver con su autoexistencia, con su eternidad.
No perdamos de vista, iglesia, que todos los atributos están interrelacionados, ¿se acuerda? Que lo hemos visto, que están ligados, que están en armonía, que uno no puede contradecir al otro. En esta respuesta, en este capítulo, en este versículo, perdón, de Éxodo 3:14, vemos esos atributos mezclados, y en ellos podemos entonces discernir que Él es el mismo en todas las edades, es decir, es inmutable. En términos sencillos podemos decir que la esencia del Señor es constante, invariable, inalterable. ¿Qué significa eso? Que es un Dios perfecto. ¿Cómo sabemos que es un Dios perfecto? Ok, también las escrituras lo mencionan, nosotros lo sabemos y así lo comprendemos. Un ser perfecto no puede empeorar ni mejorar, ¿cierto? Porque si no, no era perfección, no puede haber variación en ese concepto. Y nosotros vemos en la persona de Jesucristo, en Hebreos 5:9 nos dice, y habiendo sido hecho perfecto, es decir, ahí reconocemos también que Jesús es Dios, ¿cierto? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hemos visto ya en todos los estudios de los atributos que si Dios es inmutable en su esencia, ¿verdad? Que lo es en su divinidad, en su Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, también lo es todos sus atributos o todas sus cualidades. Podemos ver que también si es inmutable su conciencia, su voluntad, sus promesas. ¿Cuál es nuestro sustento bíblico? Bueno, vamos a empezar por Malaquías 3:16, lo puede buscar en su Biblia. Malaquías 3:16 nos habla del carácter inmutable de Dios. Dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. En el contexto de este versículo, hermanos, Dios reprende la infidelidad del pueblo de Israel en todo sentido, en su inmoralidad, en su proceder con los diezmos y con las ofrendas. Ellos estaban corruptos en su proceder. Y Dios los llama al arrepentimiento, les dice que les advierte que hay ley para tales cosas y por lo tanto hay juicio. Entonces vean, en este versículo de Malaquías 3:6 podemos ver varias atributos del Señor. Él no cambia, ahí vemos su carácter, ¿verdad? Inmutable. Va a haber juicio, le está diciendo, arrepiéntase porque yo no cambio, porque yo soy Jehová, no cambio. Y le dice y le da la razón por lo que no han sido consumidos. Le dice, son hijos de Jacob. ¿Por qué eso es importante? Porque al ser hijos de Jacob, Dios tiene una promesa con ellos y un pacto, el pacto de Abraham, Isaac, Jacob. Y el Señor, en su inmutabilidad, no pasa por encima de su palabra, sino que la respeta. Y por eso es que no ha consumido al pueblo de Israel, a pesar de que es corrupto y a pesar de que es inmoral, y que ahí también en ese contexto de Malaquías podemos ver que inclusive acusan al Señor de sus propios pecados y su propia rebeldía. También acá mismo podemos ver en este versículo la misericordia de Dios y el amor que Él muestra en todo momento, porque no los consume, Él les pide arrepentimiento. Ve qué hermoso esta interrelación y la seguridad que podemos encontrar en este atributo del Señor. Ok, seguimos con Salmo 119:89, que nos habla de que su palabra también es inmutable. Nos dice, Salmo 119:89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Podemos ver otros versículos bíblicos, iglesia, muy importantes,
que respaldan esta particularidad en la palabra de Dios, su inmutabilidad. Por ejemplo, Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Qué seguridad en eso. Salmos 18:30. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que en Él se refugian. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. ¿Qué me habla de eso? De un plan que el Señor creó desde su eternidad y no va a cambiar nunca. Siempre va a ser porque Él, su palabra, sus planes, su carácter es inmutable. En Hebreos 6:17, por ejemplo, también nos habla de que su consejo y su juramento es inmutable. Vea lo que dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Aquí viene hablando, iglesia, el autor de Hebreos sobre la apostasía en este versículo. Leo para ustedes Hebreos 6 del 18 al 20. Hebreos 6 del 18 al 20. Y pongamos atención. Leímos anteriormente el 17. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Estoy leyendo en nueva traducción, en nueva versión internacional, por aquello de que lo escuchen diferente. Y el 18 en adelante dice: lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí, iglesia, hay dos cosas muy importantes que rescatar. Conocer la inmutabilidad de Dios en todas sus aristas nos trae a sus hijos, según lo que leímos en Hebreos 6, consuelo y esperanza. Y qué hermoso, porque estamos seguros de que el Señor echa a andar su plan y lo culminará. Y en medio de todo eso nos da esperanza y consuelo. Pero detengámonos un poquito y reflexionemos en estos versículos. La pregunta sería: ¿a quiénes? ¿A quiénes lleva consuelo y esperanza? Bueno, a sus herederos. Entonces surge ahí una duda. ¿Somos nosotros, es usted, soy yo, heredera de esta esperanza y de este consuelo? Si la respuesta es sí, ¿verdad? Es porque la hemos recibido a través de Jesús. Entonces, lanzo otra pregunta. Usted y yo, en toda verdad, reflexionando e interiorizando la palabra, ¿verdad? Hemos aceptado a el Señor Jesús como nuestro Salvador, porque recordemos que no es solamente una oración, mencionar solamente que sí, que Él es nuestro Señor y Salvador, sino que tenemos que pensar si los frutos del Espíritu Santo que mora en mí, pueden ser visibles. Eso es una reflexión, podemos pensar en eso,
podemos ver que estos versículos nos hablan de una esperanza hermosa, pero esa esperanza y ese consuelo va a ir solamente a los hijos, a los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y que a través de sus frutos es que estamos seguros que somos sus hijos verdaderamente. Porque por otra parte, iglesia, está también su juicio, el juicio del Señor, que es inmutable, indudablemente inmutable. ¿Para quiénes? Para aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, que no son hijos, que no han recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, y la furia y el fuego consumidor de Dios se cumple porque Dios no miente definitivamente. El Salmo 33:11 encontramos que nos dice el Señor: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Sí o sí, el Señor cumple todo lo que dice en su consejo, en su palabra, en su juramento, y lo vamos a ver hasta en la eternidad. En el Salmo 102:27 dice: pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Bien dicen los estudiosos de la palabra que si queremos conocer el carácter de Dios, es muy importante que ahondemos en el Antiguo Testamento, y ahí le vamos a conocer. Otra vez, iglesia, en la persona de Jesucristo lo vemos manifestado, este atributo de la inmutabilidad. Hebreos 13:8 nos dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Muy importante, lo vimos del otro lado. Proclama que Jesucristo es Dios para aquellos que no lo creen, porque solo Dios es inmutable y Jesucristo en su divinidad lo es. Y nosotros vivimos en ese pacto, en el pacto de Jesucristo. Por lo tanto, es hermoso conocer esta parte del Señor. Porque se imaginan ustedes, iglesia, lo que es poner nuestra confianza en un ser que cambia hoy o nos dice algo hoy y mañana piensa diferente. Sería terrible, ¿verdad? Como un programa que vimos una vez hace muchos años, Big Brother, que hablaban y que cambiaban las reglas, entonces ellos tenían que moverse de una u otra forma. No, pues no, esto es para la eternidad, es seriedad y es nuestra confianza en que el Señor no cambia, que no es lo mismo que el Señor no, que sea inamovible, ¿verdad? No es lo mismo. En Hechos 2, del 22 al 35, vemos a Pedro en un discurso, en un argumento. Voy a buscarlo en un momentito. Hechos 2, del 22 al 35. Del 22 al 35, escuchamos a Pedro cuando se dirige a la multitud. Dice: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de la angustia de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Voy a leer hasta acá, porque lo importante es que veamos acá que emana la doctrina de la inmutabilidad de Dios, porque Jesús es Dios. Era imposible que Jesús no se levantara de los muertos. Podemos discernir en toda que ustedes lo pueden terminar de leer en sus casas, que este discurso que Pedro le da, lo dirige a la multitud,
está impregnado de la inmutabilidad de Dios. Es el plan que tenía en su Hijo Jesús, Él así lo acredita y está siendo probado por medio de ¿qué? De la resurrección de Jesucristo. Es una razón fuerte, es la razón principal por la cual nosotros debemos de creer en que Jesús es nuestro Salvador, es un plan del Señor inmutable que no cambia y todas sus promesas y todas sus palabras son igualmente inmutables y podemos descansar en ellas. Vamos a ver, dice, aquí tengo, dice, algunas personas ya han puesto, iglesia, objeción en que la Biblia se contradice, porque en Génesis 6:6, por ejemplo, que es uno de los versículos que toman, se dice así las escrituras, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. También lo podemos ver en Jonás 3:10 y lo podemos ver en Éxodo 32:14, que habla de algo parecido. Entonces aquí la pregunta que cabe es, ¿se contradicen las escrituras a sí mismas? ¿Será que Dios sí cambia, que no es inmutable? Bueno, entonces la respuesta es un rotundo no. Eso no puede ser, ya que según los estudiosos, analizando el contexto y el significado de estas palabras, de la palabra arrepentido o arrepintió presentado en estos versículos, significan en su original el Señor se dolió y por eso se dolió de hacer el hombre, ¿verdad? Y también se nos dice algunos teólogos que esto lo podemos tomar como un antropomorfismo, que es una palabra complicadilla, ¿verdad? Pero que significa es simplemente aplicar a Dios cualidades humanas o formas humanas para poder comprenderlo, porque bueno, pues somos humanos y podemos comprender sobre lo que vemos o lo que escuchamos y no lo que está más allá de nosotros. Es lo mismo, o un ejemplo para comprender esto es cuando nosotros decimos que los ojos de Dios nos ven o que su oído se inclina hacia nosotros. No es que Dios tenga oído, no es que tenga ojo, el órgano, sino que nosotros estamos utilizando un antropomorfismo para poder explicar. Bueno, viene siendo lo mismo en estos versículos que son de controversia, pero que nosotros en su estudio profundo podemos decir que no votan la doctrina de que el Señor es inmutable. Por ejemplo, en el pasaje de Números 23:19 es suficientemente claro donde dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Asimismo, en 1 Samuel 15:29 leemos: el vencedor de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Vamos a ir a este versículo, Primera de Samuel 15:29. Y vamos a leer el título, por ejemplo, dice: el Señor rechaza a Saúl. Vamos a leer del 22 en adelante para ponernos en contexto, iglesia. Dice: Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él se dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. He pecado, admitió Saúl, he quebrantado el mandato del Señor y sus instrucciones.
Los soldados me intimidaron y les hice caso, pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo, y ahí es donde pronuncia el versículo con el que iniciamos: hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otros más dignos que tú. En verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. Entonces vemos aquí, iglesia, ustedes lo pueden leer completito en sus hogares, que Saúl era el rey de los israelitas. Él los tenía que guiar a la batalla contra los amalecitas. Y el Señor lo había instruido, le había dicho que matara todo lo que tuviera vida, mujeres, hombres, inclusive ganado. Pero Saúl le obedece a medias. Saúl deja con vida al rey y también deja con vida a una parte del ganado que él quería como un tesoro, como lo que ganó por ir a la batalla. Y Saúl creyó que Dios lo iba a perdonar, ¿verdad? Porque para él no fue tan ofensivo no cumplir la palabra del Señor. Creyó, por ejemplo, pensaría yo, que Dios es solo amor y todo lo perdona. Entonces excluye la parte del que el Señor es justo y que es infinita que es infinito su furor. Y vemos que no, que realmente su palabra aquí es inmutable, no cambió. El Señor hizo juicio y desechó a Saúl como rey. Y vea qué hermoso, porque ¿qué nos habla y qué podemos ver hasta el momento? ¿Qué podemos aprender hasta aquí, iglesia, sobre la inmutabilidad del Señor? Bueno, a través de este atributo nosotros podemos tener seguridad en la identidad de Dios, del mismo modo que lo hizo con Saúl, del mismo modo que él echó un plan a andar. Podemos confiar en que ese es el Señor y que nunca va a cambiar. Un versículo dice que antes de que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Si usted lo conoce, si usted puede hacer relación, usted y yo podemos hacer relación de su amor, de su soberanía, de su misericordia, de su justicia, de su inmutabilidad, de su omnisciencia y todo lo que hemos visto, podemos comprender mejor el plan de Dios en nuestras vidas. Podemos también ver claramente su identidad y saber qué podemos esperar de Él y qué podemos nosotros entregarle también en esas justas condiciones. La inmutabilidad de Dios nos garantiza también su amor. Ciertos pasajes de la Biblia nos dicen que Él es bueno, que su misericordia es eterna, que nada nos puede separar de su amor, que ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, iglesia, puede separarnos del amor de Dios. Y si Él en esencia es inmutable, su amor también es inmutable. No cambia, podemos sentir y garantizar que el amor de Dios nunca va a cambiar. Va a ser constante y no va a depender de nosotros, sino que depende de Él y de su naturaleza. También su inmutabilidad, de cierto modo, nos promete un sostén en los tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque en su palabra también podemos ver que Él es fiel, que Él nos conduce a través de los obstáculos. Podemos ver que
que lo que Él dice que hace, lo ha hecho y lo hará. Y eso nos permite acostarnos confiados, dormir tranquilos, sabiendo que Él nos protegerá, que Él nos sustentará en todo tiempo y que tenemos su consuelo, que es tan hermoso. También, iglesia, nos asegura que Dios tiene un plan para nuestras vidas. ¿Cómo podemos tener esa seguridad? Bueno, en la persona de Jesús. Nosotros estamos del otro lado, por decirlo de alguna forma, de la cruz. Vimos su cumplimiento pleno, en la plenitud del tiempo, que Jesús se sacrificó y murió en la cruz por usted y por mí. Eso ya lo había planeado Dios en su eternidad, y todo lo que Él nos ha enseñado a través del canon bíblico apunta a ese hecho histórico. Y nosotros estamos en ese plan, en ese pacto ahora, en este tiempo con Jesús, si así lo hemos aceptado en nuestras vidas. Él no nos rechaza, el que llega a Él no nos rechaza. De hecho, sabemos que Él nos busca desde siempre, que Él nos da la oportunidad para arrepentirnos, para conocerle. Y si vivimos en esa seguridad de Jesús, podemos ver un plan inmutable de Dios. Cierro, iglesia, con Santiago 1:17 y con Romanos 11:29. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es hermoso escuchar esto. Y Romanos 11:29 me dice: porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Si somos llamados, iglesia, somos santificados, somos glorificados para Cristo Jesús. Muchas gracias y que Dios les bendiga.